Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer la invitación nuevamente de la sociedad. Es para mí un honor y un orgullo estar aquí. A su vez, tengo mucha gente amiga y realmente es un placer compartir con vosotros los momentos que podamos dentro del Congreso. Y un poco también en la línea de un poco de lo que acaba de hablar la gente de aquí de Medicina Nuclear, que bueno, quería felicitarla por la presentación y probablemente daremos una pequeña pincelada también al final de nuestra charla de algo que tiene que ver con esta vía molecular, por llamarlo así, que vamos a intentar tocar. Sin más, vamos a entrar en nuestra presentación. Vamos a hablar de nuevos blancos moleculares en cáncer de próstata. Sabemos que el cáncer de próstata pues, ha avanzado en los últimos años de forma significativa. Tenemos muchas nuevas moléculas que se han introducido en la práctica clínica en los últimos 4 o 5 años. Ha cambiado de forma significativa, gracias a estos fármacos, el escenario de tratamiento de nuestros pacientes, pero constantemente vemos que está cambiando y cada vez vamos adelantándonos en el proceso de tratamiento de esta enfermedad. Y esto genera a que tengamos constantemente, pues como veremos ahora, cambios significativos en las clonas de nuestros pacientes con enfermedad avanzada y que muchas de ellas condicionan obviamente mutaciones específicas en vías moleculares. Estas vías son algunas que predicen enfermedad y otras que son de resistencia a enfermedad. De cualquiera de ellas, poco a poco empezamos a ver que incluso hay también, aparte de nuevos blancos moleculares, nuevas terapéuticas. Recordando, esto es un poco la secuencia de la enfermedad. Si recordáis, el paciente desde el diagnóstico de la enfermedad localizada, habitualmente en su primer proceso de fallo es fundamentalmente bioquímico, como recordáis, bueno, determinado por un aumento del PSA. Y a partir de allí podemos encontrar, ya sabéis, dos escenarios. Es aquel en el que solo vemos una progresión bioquímica sin encontrar, al menos de forma significativamente o radiológicamente, metástasis, la que consideramos enfermedad de Messier o PSA Racing, y aquellos pacientes en los que sí, aparte de la progresión bioquímica, vemos enfermedad metastásica, en los cuales empezamos habitualmente una terapéutica que todo el mundo conoce hoy día, que controla y regula esta enfermedad, que es la deprivación androgénica. A partir de allí, sabíamos que la deprivación androgénica generaba resistencia a la castración. Vemos cómo la enfermedad metastásica se controla inicialmente con la deprivación androgénica. Vemos cómo las enfermedades, fundamentalmente óseas, disminuyen, pero constantemente esta resistencia genera nueva progresión de la enfermedad e incluso en algún momento de la enfermedad, cuando ya tenemos mayor volumen de enfermedad, aparecen lesiones incluso viscerales que condicionan la vida del paciente. Toda esta fase de resistencia o incluso de refractariedad es la que hoy día hemos sido capaces de al menos controlar con nuevas moléculas. Esto es una manera de entenderlo. Si recordáis, la enfermedad, pues más o menos desde que se diagnostica hasta que aparecen las metástasis suele transcurrir unos aproximadamente 7 años, 8 años, y a partir de aquí hasta su muerte unos 2 a 3 años, que era lo que entendíamos como una respuesta adecuada a esta deprivación androgénica y el control primario de la enfermedad. ¿Qué ha pasado recientemente? Bueno, pues bueno, hemos encontrado nuevas moléculas que ayudan al control de la enfermedad. Si recordáis, esto no tiene mucho sentido que entremos en detalles, y sabemos que hay fármacos que inhiben la producción de andrógeno periférico. Era un mecanismo conocido de resistencia a la vía androgénica, tanto por una producción a nivel adrenal como por las propias células tumorales, y obviamente la llegada de la viraterona, que es un fármaco que inhibe la producción clara de estos fármacos, de estos andrógenos periféricos, ayuda a controlar la enfermedad. Y como sabéis, esto generó 2 estudios de registro, como vemos aquí, el estudio post-docetaxel, el CODE-301, y el pre-docetaxel en enfermedad no previamente tratada, como vemos
vemos con un riesgo de reducción de muerte de un 26% y un 19%, con un hazard ratio cercano al 0,8 en ambos estudios. Lo mismo pasa con otro nuevo fármaco, la enzalutamida, ya lo conocéis, un antiandrógeno puro de segunda generación, mucho más potente de lo que ya conocíamos hasta ahora, con un triple mecanismo de acción, que esto nuevamente genera dos estudios de registros, uno post-docetaxel, otro pre-docetaxel, ambos, como vemos, con un riesgo de reducción de muerte casi cercano al 30%, un hazard ratio cercano al 0,7 en ambos estudios. Lo mismo pasa con una nueva quimioterapia, el cabazitaxel, sabéis que es un taxano generado de segunda generación que se desarrolla en base a la resistencia conocida previa a taxanos, en este caso al docetaxel. Este estudio del TROPIC nuevamente genera beneficio en supervivencia global y lo mismo pasa con un radiofármaco que, como sabéis, es el primer estudio, por llamar así, que demuestra beneficio en supervivencia global, o sea que es terapéutico claramente. Hasta ahora los radiofármacos que utilizábamos tenían discreto beneficio, eran prácticamente solo paliativos. Y como conocéis, el Sipuleucel, que es una vacuna fundamentalmente en enfermedad temprana, en aquellos pacientes no previamente tratados, en los que hay nuevamente beneficios de supervivencia global, aunque esta vacuna, por llamarlo así, debido a la complejidad y al coste, pues prácticamente se ha abandonado en su desarrollo. Este es un poco el landscape actual. Vemos cómo todas estas moléculas han llegado prácticamente en 5 años. Vemos todos los registros, como desde el 2011 hasta el 2013 están en los diferentes escenarios de la enfermedad. Aquí lo tenemos un poco, diríamos, clasificado de acuerdo al escenario de la enfermedad previamente no tratada, siempre hablando de resistencia a castración, con enfermedad mínima o asintomática, donde claramente pues, el uso de abiraterona o enzalutamida genera un beneficio claro en supervivencia global, y aquí también tenemos colocado el Sipuleucel. En la enfermedad asintomática sabéis que el docetaxel sigue siendo el estándar hoy día. El Radium 223 demostró un claro beneficio en este subgrupo de pacientes, y en post-docetaxel fue donde se iniciaron todos los registros de todos estos fármacos. Vemos que todos se pueden utilizar tras fallo a una primera línea hormonal y o alguna línea de quimioterapia, y obviamente es donde está focalizado el uso del cabazitaxel tras fallo a esa resistencia a docetaxel. Por otro lado, en aquellos pacientes que tienen enfermedad metastásica ósea, seguimos utilizando fármacos para el soporte y la disminución de los eventos esqueléticos, fundamentalmente el ácido zoledrónico o el denosumab. Podemos decir hoy día que esta clasificación entre pre y post-docetaxel prácticamente empieza poco a poco a desaparecer. Ahora explicamos por qué. Aunque era una pequeña frontera, una bisagra que nos permitía identificar a nuestros pacientes, vemos cómo están todos estos fármacos aquí aprobados en esta clasificación, diríamos, de enfermedad resistente a castración. Pero incluso, como vemos aquí en el Prostate Cancer Working Group 3, prácticamente ya desaparece esta frontera del tratamiento de quimioterapia. Se habla de terapia 1, terapia 2 o terapia 3, porque de acuerdo a qué tipo o clínica tenga el paciente de enfermedad, podemos empezar a tratar a los pacientes o con quimioterapia seguido de hormonas, o con hormonas seguido de quimioterapia, o incluso con radium seguido de hormonas o de quimioterapia. O sea que toda esta secuencia terapéutica hace que se pierda esa clasificación de pre y post-docetaxel. Y vemos cómo ya empiezan a aparecer nuevos fármacos, incluso como vemos la nueva inmunoterapia, los anti-PD-1 ya empiezan a tener datos en este año en pacientes resistentes a castración, obviamente los inhibidores del PAR. ¿Qué ha pasado? Pues vemos que muchos de estos fármacos empiezan a tener datos cada vez en enfermedad más temprana. Si recordáis, ya tenemos datos con el estudio Charted o el STAMPEDE del impacto de la quimioterapia en el hormonosensible, o sea, empezamos a tratar a nuestros pacientes con deprivación androgénica más quimioterapia. Y se acaba de comunicar recientemente en ASCO, como sabéis, los datos de abiraterona, el estudio Latitude, que fue también un estudio positivo, en el mismo escenario, lo mismo que el STAMPEDE, que confirma los datos del Latitude en pacientes M1, e incluso el STAMPEDE abre una frontera más allá porque tiene un subgrupo de pacientes tratados M0, donde también parece haber algún beneficio
con acetato de abiraterona. O sea que vemos que todos estos fármacos empiezan poco a poco a utilizarse más tempranamente, o sea que ya no hablamos de la utilidad de estos fármacos solo en la resistencia a la castración, en la enfermedad refractaria, por llamarlo así, sino en la enfermedad cada vez más temprana. Y si ya sabéis, se acaban de comunicar simplemente es una nota de prensa, pero el estudio PROSPER, que es el estudio de ensalutamida en pacientes M0 PSA Racing, es también un estudio positivo. Imagino que se comunicará en el ASCO del año que viene, o sea que todavía empezamos a ver estos fármacos cómo se adelantan en su tratamiento, incluso en esta situación de M0. Probablemente el estudio también, el Spartan, aunque no tiene una nota de prensa, así que podemos decir que bueno, hay cierta sensación de que el estudio también va a ser positivo, en este caso con un nuevo antiandrógeno que es la apalutamida, en el escenario también de pacientes M0. Esto, pues bueno, ha permitido que, fijaros, nuestros pacientes aumenten su beneficio en supervivencia global, que ya no tengamos esos 10 años aproximadamente, sino hablamos ya casi de 13, 14 años, gracias a todas estas terapias que hemos ido introduciendo en este box de resistencia a castración de la enfermedad. ¿Qué pasa fundamentalmente con todos estos fármacos? Bueno, pues como ya sabéis, y lo que estábamos hablando, la enfermedad metastásica se controla específicamente con la deprivación androgénica, pero esto genera el que haya al menos dos mecanismos, diríamos, de proliferación tumoral dentro de esta enfermedad, en este escenario de enfermedad avanzada. Uno dependiente específicamente del receptor androgénico o de la vía androgénica, por llamarlo así, y otro que es independiente de este mecanismo. Tenemos que recordar que la mayoría de nuestros pacientes, el 80-90% de ellos, se colocan en este escenario, ¿vale? O sea que nuestros fármacos hoy día, tanto la abiraterona como la ensalutamida, son probablemente los fármacos que mayor beneficio van a aportar en este tratamiento de enfermedad resistente a castración. Pero empiezan a aparecer mecanismos de resistencia, la mayoría de ellos relacionados obviamente con el receptor androgénico, con mutaciones del gen del receptor androgénico, sea con una amplificación del gen, con mutaciones específicas puntuales, con ganancia en el número de copias o incluso con aparición de lo que ya conocemos, la versión truncada del receptor androgénico, el splicing del receptor androgénico, que aunque hay varias variantes, probablemente la que más ha dado luz recientemente es el RV7. ¿Vale? Y por último, de la vía no dependiente del receptor androgénico o de la vía androgénica, pues bueno, podemos hablar de mutaciones específicas de la vía de PTEN, de PI3K-AKT, obviamente incluso de la vía del microambiente a nivel de hueso, tanto de las arquinasas como de la endotelina, y lo que más probablemente ha estado empezando a dar mucha información recientemente de los defectos de reparación del DNA, específicamente de BRCA y de BRCA-NES. Esto prácticamente, podríamos decir, se confirma en parte gracias a un par de estudios recientemente publicados muy interesantes. Uno de ellos, yo creo que es este estudio, que lo que permite es, en pacientes que ya habían fallecido por su enfermedad, posautopsia, hacerle múltiples biopsias de las lesiones metastásicas a pacientes con enfermedad avanzada. La mayoría de ellos tenían varias lesiones en diferentes órganos, tanto óseas, ganglionares o viscerales, y lo que vemos aquí es que las mutaciones que encontramos tanto en el primario como en algunos sitios metastásicos, muchas de ellas no estaban en la lesión primaria previamente o en algún sitio metastásico, y sí aparecían en un sitio metastásico posterior. O sea que hablamos como de una siembra policlonal, por llamarlo así, o sea que una metástasis es capaz de generar una nueva clona que va a generar otra metástasis que probablemente trae per se detrás la clona ya mutada, pero no la del primario, ¿vale? O sea, mayoritariamente eran policlonales. Aunque vemos alguna monoclonal, la mayoría eran policlonales. Esto tiene que ver mucho con que, bueno, pues estamos tratando a nuestros pacientes con esta deprivación androgénica, que la presión que generan estos fármacos sobre el gen es tan alta que condiciona obviamente a que haya mutaciones y mecanismos de resistencia. Esto también explica en parte por qué estos pacientes en la clínica pues tienen unos patrones de recaídas pues, bueno, un poco diferenciados.
Vemos pacientes que son claramente resistentes, o sea, que vemos una resistencia primaria a muchos de estos fármacos, la mayoría en el escenario de la deprivación androgénica, más estas nuevas moléculas que estamos utilizando, tanto en salutamida como en abiraterona. Entendemos que este grupo de pacientes no respondedores, donde vemos que hay una pequeña respuesta, pero hay una progresión muy rápida del PSA, pues son como un 15 o un 20% de los pacientes, son aquellos que probablemente de entrada hubiesen sido candidatos a otra línea terapéutica, probablemente a quimioterapia. Después vemos un grupo importante de pacientes, el 80% restante, que son pacientes que probablemente, lo que decíamos, dependen de esa vía androgénica, son sensibles todavía a fármacos dirigidos a la vía androgénica y donde hay una respuesta inicial importante, aunque hay una progresión lenta del PSA, esto representa como un 60% de los pacientes, y hay un grupo de pacientes, como un 20% de ellos, que son muy sensibles, en donde vemos que hay un control de la enfermedad, expresado en este caso por un control del PSA de forma significativa durante un largo tiempo, considerados largos respondedores, donde probablemente la secuencia de tratamiento hormonal que hoy día está muy discutida podría tener algún sentido. ¿Cuáles son los escenarios en cáncer de próstata avanzado que deberíamos en parte entender a la hora de encontrar estos, diríamos, mecanismos de resistencias y de alguna manera los nuevos blancos moleculares? Entendemos que la enfermedad, como decíamos, hormonosensible, hoy día se empieza ya a tratar con quimioterapia y o abiraterona. Aquí vemos como hay alteraciones en el primario fundamentalmente, tanto de P53 como pérdida de PTEN o alteraciones de la reparación del DNA, pero aquí vemos cómo ya empiezan a aparecer las mutaciones específicas del receptor androgénico, del gen del receptor, ¿vale? Como ganancias, mutaciones o incluso lo que hablábamos del splicing del receptor y ya finalmente las que tienen que ver probablemente con clones más indiferenciados que expresan receptores neuroendocrinos, donde probablemente tenga algún sentido utilizar, como decíamos, más quimioterapia. Pero como vemos, no es que vayamos cambiando las mutaciones, sino es que las vamos acumulando. Vemos como los puntos rojos persisten, aparecen los amarillos, pero a su vez se suman los grises y se suman los verdes. O sea que al final de la enfermedad lo que hemos conseguido, en base incluso a lo que acabábamos de ver, es esa siembra policlonal de múltiples clones en la que, bueno, pues intentamos tratar, intentamos encontrar blancos moleculares, pero bueno, todavía no tenemos claro cuáles son realmente los que nos van a dar luz para mejorar la supervivencia global. Vemos aquí cómo los marcadores genéticos se correlacionan en la clínica incluso con tiempo a la progresión. No tenemos muchos datos, pero mira, finalmente podemos ver como mutaciones en BRCA y ATM en tiempo a la progresión en aquellos que no la tienen es mucho mayor frente a los que la tienen. Lo mismo pasa con la activación de P53, con la vía de PI3K, con la amplificación del receptor androgénico, pero a partir de aquí ya no tenemos tan claro que sean estas vías realmente blancos moleculares. ¿Cómo podemos alcanzar a ver estos mecanismos de resistencia? Es aquí donde empiezan a haber algunos problemas. ¿Por qué? Porque, como sabéis esto, y lo acabáis de ver, las mutaciones aparecen en el tiempo. ¿Esto qué significaría? Que deberíamos tener al menos una nueva biopsia de cada sitio metastásico de la enfermedad para poder demostrar esa nueva clona o esa nueva mutación a la cual poder dirigirnos terapéuticamente y poder cambiar de alguna manera la supervivencia. Hasta ahora realmente, obviamente es muy difícil conseguir biopsia de todos nuestros pacientes, con lo cual, bueno, a pesar de que insistimos en hacer biopsias, probablemente las células tumorales circulantes o incluso el DNA libre en plasma, poco a poco nos empiezan a dar algo de luz, de manera tal que podrían ser herramientas que nos permitirían utilizar de alguna manera estas células para identificar mutaciones y nuevas clonas celulares. Robinson probablemente con este estudio publicado en Cell recientemente un poco aclara estos grupos de nuevos blancos moleculares. Vemos cómo habla aquí de las vías de PI3K, de PTEN, lo mismo de la vía del receptor androgénico, de los mecanismos de reparación del DNA,
y deja abierta incluso las alteraciones de la vía del ciclo celular, donde probablemente tendría alguna actividad terapéutica, fármacos dirigidos contra la CDK4, CDK2, que sabéis que ya ha dado resultados positivos incluso en cáncer de mama. Hoy día lo que más probablemente empieza a dar algo de luz en la investigación tiene que ver con la vía de reparación del DNA, obviamente de la vía del receptor androgénico o de la vía de PI3K. Si vamos específicamente al receptor androgénico, lo que podemos decir como blanco terapéutico es que tenemos nuevos antiandrógenos en desarrollo, apalutamida, que es un fármaco que tiene menor paso al sistema nervioso central. Recordáis que enzalutamida generaba algunas complicaciones neurológicas. Tiene aparentemente una más potente acción a nivel dentro de la triple vía en su unión al gen. La darolutamida, que es el ODM201, que también tiene estudios en desarrollo. El orteronel, que sabéis que era un fármaco parecido en su desarrollo a la viraterona, pero con una mayor acción sobre la enzima CYP17 liasa. Los dos estudios de registro fueron negativos y se acaba de abandonar su desarrollo. Y los inhibidores de ambas vías, por llamarlo así, de la producción de andrógeno periférico del receptor, en este caso la galeterona, también es un estudio, ahora veremos, que fue negativo el estudio ha sido parado tempranamente. Los dos estudios, por así decirlo, que esperamos que nos den algo de luz respecto a la apalutamida o la darolutamida, son el estudio Spartan. Este estudio ya está cerrado el reclutamiento. Como decíamos, hay a menos datos en off que entendemos que van a ser positivos, porque ya se ha roto el ciego de este estudio. Se comunicará probablemente en ASCO. Es en pacientes M0 PCA Racing. Y lo mismo pasa con el estudio Aramis, con el ODM201, aunque este todavía no tenemos datos. Esto es lo que contábamos, los datos del estudio del orteronel. Ambos estudios fueron presentados y comunicados tanto en post-docetaxel como en pre-docetaxel, y en ambos la supervivencia global, que era el endpoint primario, no alcanzó el objetivo. Y respecto a la galeterona, como decíamos, el estudio ARMOR3 es un estudio que finalmente fue cerrado por futilidad, y fundamentalmente era porque, como vemos aquí, introduce en este estudio una selección previa de pacientes que era aquellos que tenían un splicing positivo del RV7, y bueno, por lo menos se medía el estatus del RV7, y lo que hubo fue problemas a la hora de poder hacer una determinación clara del RV7, y se necesitaban muchos pacientes para llegar al menos a tener un número importante de pacientes para conseguir llegar al objetivo primario del estudio, con lo cual finalmente el estudio fue cerrado. Hablando justamente del splicing del RV7, todos recordáis que bueno, los estudios preliminares publicados por la gente del Hopkins, por Antonarakis, donde vemos que ellos se encuentran en pacientes previamente tratados con abiraterona o enzalutamida, que la resistencia tenía mucho que ver con esta versión truncada del receptor androgénico. Vemos como aquellos pacientes que expresaban la versión 7, el receptor truncado, prácticamente la respuesta era 0, y en aquellos en los que no había la versión truncada, las respuestas no eran del 100%, pero sí que al menos la mitad de los pacientes alcanzaban una respuesta bioquímica. Y esto claramente se veía incluso en supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Cosa que, sin embargo, cuando se analizan los pacientes previamente tratados con taxanos, vemos que no ocurre lo mismo, o sea que es independiente de la versión truncada del RV7. Vemos como aquellos pacientes positivos siguen teniendo respuesta a taxanos y los negativos también, prácticamente en la misma proporción, cercano al 50%, y prácticamente no impacta en supervivencia global. Podemos interpretar de ello que la detección del RV7 en células tumorales circulantes en estos pacientes se asocia a una resistencia primaria a estos fármacos, tanto a ABI como a ENSA, y en aquellos pacientes positivos parece que se retiene la sensibilidad a taxanos, o sea que el taxano podría ser un fármaco más eficaz, independiente de estos fármacos dirigidos al receptor androgénico. No significa que no debamos utilizar los otros fármacos, que en aquellos pacientes
que no lo expresan, sí que probablemente la quimioterapia y los tazanos tengan alguna eficacia mayor y obviamente esto podría condicionar la selección de pacientes. Y a partir de aquí hay una propuesta de esquema de cómo podríamos tratar a nuestros pacientes de acuerdo al estatus del receptor de la versión truncada de la RV7. En aquellos que inicialmente son positivos tras fallo o una deprivación androgénica, pues bueno, tratarlos con quimioterapia. En aquellos negativos, tratarlos con hormonas. Y a la recurrencia, nuevamente, volver a medirlos, tener en cuenta que esto se hace con células tumorales circulantes y, de acuerdo nuevamente al estatus, volver a utilizar o quimioterapia o recurrir a hormonas si la versión truncada es negativa. Esto obviamente es una propuesta hasta que no tengamos datos claramente validados, como vemos que hay en este estudio que está en marcha, en el cual no solamente se va a validar la determinación y la terapéutica, la secuencia terapéutica, sino también, como sabéis, hay 3 test diferentes validados hoy día comercialmente y se van a utilizar los 3 para también intentar validar cuál es el mejor de ellos o que probablemente los 3 se puedan utilizar. Respecto a los mecanismos de reparación del DNA en enfermedad resistente a castración, recordáis que tenemos 3 mecanismos, casi llamarlo fisiológicos, de reparación. Los de simple cadena son el mismatch repair, el nucleotide excision repair o el base excision repair, y en aquellos de doble cadena, anterior, a ver si. No. Aquí. La recombinación homóloga, obviamente, la recombinación, la no homóloga de la parte final del DNA o la síntesis de DNA translesión. En cáncer de próstata, fundamentalmente, vemos implicaciones terapéuticas en estas 6 líneas, pero fundamentalmente lo que decíamos, hay bastante desarrollo de investigación en inhibidores del PARP, vemos ya inhibidores del checkpoint, específicamente anti-PD-1, y vamos a hacer una pequeña referencia al radium 223. Si vamos a los defectos de reparación del DNA en la enfermedad metastásica, el estudio de Robinson ya comunicaba que había un 21% de mutaciones de reparación del DNA bialélicas. Y fijaros cómo se acumulan aquí fundamentalmente de BRCA2, ATM y BRCA1, y un 2% de mismatch repair. Si vamos a mirar diferencias entre biopsias de tumores primarios o de enfermedad metastásica, vemos que los mecanismos, las mutaciones del mecanismo de reparación del DNA de la enfermedad primaria son aproximadamente el 11%, sin embargo, de las metástasis son en un 21%. Y si vemos específicamente de la línea germinal, vemos que las mutaciones son como un 11,8% en este estudio de Pritchard, de la enfermedad metastásica, y aproximadamente un 5% en la enfermedad localizada, pero como vemos siguen siendo BRCA2 y ATMs las mutaciones mayoritarias. Sabemos que los inhibidores del PARP, los tumores deficientes para la reparación del DNA, son muy sensibles a estos inhibidores. Recordáis, esta es una publicación del grupo de Bonn, de Royal Marsden, con un estudio con olaparib, y donde vemos que los pacientes que responden a olaparib son aquellos que tienen claramente el mayor acúmulo de mutaciones en BRCA y ATM, fundamentalmente de la línea somática. Esto fue un poco lo que ha dado pie a toda la nueva investigación de los inhibidores del PARP. Esto con implicaciones tanto en supervivencia global y en supervivencia libre de progresión. Fijaros, el grupo de pacientes era claramente muy pretratados y la mediana de supervivencia global de este grupo era de 14 meses, casi muy parecida a los datos del estudio TROPIC. El TROPIC tenía aproximadamente con cabazitaxel unos 15-16 meses de supervivencia global. O sea, que habla de que estos fármacos son claramente activos en este subgrupo de pacientes. Y esto ha dado pie probablemente a este estudio, que es el más importante, un estudio fase 3, el estudio PROFOUND. Vemos en pacientes previamente tratados con hormona y o quimioterapia, se dividen en 2 cortes de acuerdo al tipo de mutación, de BRCA o ATM o las que no son relacionadas, y se randomizan a olaparib o a
elección del investigador sea en salutamida se había recibido AVI previamente o la contraria. ¿Hay datos con otros inhibidores del PARP? Sí. Recordad que Maha Hussein ya había presentado datos con Beliparib. Probablemente de los inhibidores del PARP este es el menos potente. Y era un estudio que no estaba previamente seleccionado y donde, bueno, aunque la N era muy pequeña, vemos aquí 7 o 13 pacientes, la mediana de supervivencia global era muy parecida entre dar o no dar Beliparib asociado a bilaterona. O sea que hasta que no tengamos datos del fase 3 va a ser difícil que podamos tener claro el impacto de los inhibidores del PARP. Y como vemos aquí, hay muchos nuevos estudios en marcha en este grupo de pacientes. Lo mismo pasa con, siguiente. Si vamos lo que decíamos al misma repair, vemos que hay como un 3 o un 4% de mutaciones y siguiente, sí. Perdón porque se saltan las diapositivas. ¿Puedes ir para atrás, por favor? No. Para atrás. Más. Aquí. Y vemos cómo en aquellos pacientes que tienen mutaciones de misma repair, si vemos aquí esta biopsia en este paciente, vemos cómo hay un gran acúmulo, o sea, de linfocitos, en este caso la mayoría CD8 seguro infiltrando el tumor, o sea que esto, si lo medimos por PD-1 o PD-L1, vemos como claramente son positivos, e incluso vemos cómo hay pacientes que han respondido por PSA con, en este caso, un anti-PD-1, que es el pembrolizumab. Y, no, para adelante. Vemos como hay muchos estudios en marcha con diferentes fármacos anti-PD-1 o anti-PD-L1 que probablemente nos den datos más claros asociados a hormonoterapia o incluso asociados a otra inmunoterapia. Por último, recordar que con Radium 223 ya sabemos cuál es el mecanismo de acción del radium, ¿vale? Es un radiofármaco que actúa sobre específicamente las células óseas, tiene una aprobación y obviamente se utiliza por su beneficio de supervivencia global. Y fijaros, esta publicación muy antigua del 98 ya hablaba de que aquellos pacientes que tenían un mecanismo de reparación mutado en líneas celulares de BRCA2 eran sensibles a radiación, y vemos como aquí hay un case report publicado de un paciente que tenía una mutación de BRCA2 que tenía una respuesta muy duradera a Radium 223, y vemos aquí cada uno de los ciclos, cómo se iban aplicando y cómo había claramente respuesta del paciente en este BRCA mutado. En conclusión de esta serie de fármacos en blanco moleculares de reparación del DNA, bueno, decir que no todas las lesiones son iguales, que hay mutaciones somáticas y germinales, que las mutaciones de misma repair sensibilizan para los nuevos checkpoints, que hay defectos de sensibilización que son sensibles a PAR y obviamente a platino, y que tenemos que todavía definir mejor cuáles son nuestros grupos de pacientes. Por último, lo que decíamos, la pérdida de PTEN. Sabéis que esto, pues, hay un estudio publicado recientemente, comunicado por el grupo de Bono, de un inhibidor de PI3K-AKT, el ipatazartib, que en aquellos pacientes PTEN mutado vemos como la mediana de supervivencia global era superior en los pacientes que recibían el fármaco frente a los que recibían placebo. 11 meses frente a 5 meses. Sin embargo, en los no PTEN mutados, la mediana de supervivencia y libre de progresión era muy parecida. Esto ha dado pie a que hoy día tengamos un estudio en marcha. Fase 3, en este caso no seleccionado. La selección, o sea, lo que se hará es medir a posterior la pérdida de PTEN, y como vemos, ipatazartib más abiraterona frente a abiraterona placebo, un estudio fase 3 que acaba de empezar, que nos dará probablemente más información respecto a las mutaciones de PTEN. Y por último, en línea a lo que estuvo hablando justamente el doctor respecto a los radioinmunoconjugados, bueno, lo que se comentaba de los radionúclidos y
su conjugado con el PSMA. En este caso hay datos de lutecio, PSMA, que son interesantes. Como sabéis, hay un fase 2, este es más antiguo, con unas tasas de respuestas interesantes, prácticamente de un 37% por PSA, y se acaba de comunicar en la ESMO este estudio, que es un estudio australiano, donde se medía la eficacia, seguridad y la calidad de vida de pacientes tratados con lutecio PSMA. Es una serie pequeña de unos 35 o 40 pacientes, pero fijaros cómo hay respuestas por PSA. Vemos que prácticamente un 50% de los pacientes responden si el dintel es el 50% y 27% si el punto de corte es del 80%. Y lo mismo pasa en supervivencia global. Fijaros, 13 meses de supervivencia global en pacientes que habían incluso sido previamente tratados, o sea que una población de muy pobre pronóstico. Ya por último, referenciar que, bueno, que no todo es investigación. Sabéis que en la práctica clínica seguimos tratando a muchos pacientes sin tener una evidencia clara de muchos fármacos, de muchas situaciones de esa enfermedad, y que, bueno, por suerte conseguimos sacar adelante el consenso de St. Gallen, que sabéis que tiene una larga trayectoria en cáncer de mama y en cáncer de próstata. Pues bueno, este ha sido el segundo que se ha hecho durante este año y bueno, que está recientemente publicado en el European Journal of Urology. Lo podéis leer, es libre, y donde se presentan o se discuten diferentes escenarios del cáncer de próstata. Yo creo que es interesante porque, como decimos, no es basado obviamente en toda la evidencia clínica que tenemos hoy día. Y para cerrar, por último, podemos concluir que vivimos un escenario obviamente convulso en la enfermedad de cáncer de próstata, que debido al mejor conocimiento de nuestras bases biológicas y la incorporación de estas nuevas terapias ha ido cambiando el escenario de nuestra enfermedad, pero tenemos un futuro esperanzador con nuevas vías moleculares, nuevos tratamientos dirigidos, todo todavía en investigación, pero también necesitamos biomarcadores más precisos. Muchas gracias.